Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, así como decíamos, es un nuevo año que estamos empezando, la primera reunión de este año, y seguramente al finalizar el año anterior, termina una gestión y nos ponemos a evaluar muchas cosas, ¿no? Nos ponemos a recordar qué es lo que hemos vivido en este año. Y de seguro para muchas personas lo hemos vivido de distintas formas. Para algunos posiblemente ha sido un año difícil. En relación al país ha sido un año complicado, pero de manera personal podemos decir eso, ¿no? Hay situaciones en las que para algunos ha sido tal vez muy productivo, muy bueno, para otros tal vez muy difícil. Pero no debemos olvidar algo que está en la palabra del Señor. Es una palabra que repetimos bastante y vamos a leer esto en 1 Tesalonicenses. Gracias. En el capítulo 5, versículo 18. De seguro lo conocemos de memoria, pero lo vamos a leer juntos y vamos a desarrollar este tema. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, el versículo 18. Dice así la palabra del Señor, leemos juntos, 2 y 3. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Saben, hermanos, esto es tan conocido, pero creo que es tan necesario recordarlo, mucho más cuando estamos encarando este nuevo año. Dice acá, es un mandato, es una orden, ¿no? No es algo que podemos elegir. Él dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando a veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues aquí está una respuesta. La voluntad de Dios para nosotros es que estemos agradecidos en todo. Sea cual sea la circunstancia en la que estemos, que seamos agradecidos. Y esto es algo muy bonito. Vamos a desarrollarlo un poco ahora. Y a modo de ilustración quiero comentarles una historia. Esta es una historia que habla acerca justamente de la gratitud. Muchos hemos conocido la historia o la película inclusive de la lista de Schindler, ¿correcto? Pero tal vez hay otra historia no tan conocida, muy relacionada con este tema, y es la historia de una persona llamada Irena Sendler. Saben, esta persona es una persona que había nacido en Varsovia, Polonia. Y en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, era hija de un famoso médico que había muerto tratando tifus. Muchos de sus colegas no querían tratar a los enfermos de esta enfermedad, justamente por miedo a ese contagio, ¿no? Y su papá, por esa vocación que tenía, había tratado a estas personas, pero lastimosamente se había contagiado de tifus y murió después. Gran parte de las personas a las que había ayudado eran judíos también. Y saben, la hija de este médico, que es justamente esta persona, Irena Sendler, cuando ya fue creciendo, fue ayudada por este grupo de judíos para que ella pudiera terminar sus estudios. Ella estudió enfermería. Y en este primer paso vemos, hermanos, que hay algo muy importante, ¿no? Estas personas que fueron salvadas, atendidas en su salud por este médico que al final murió por atenderlos, si tuvieron esta actitud, y esto que es bueno resaltar, fueron agradecidos y se preocuparon por su hija y le ayudaron a culminar sus estudios. Esta persona, Irena Sendler, creciendo ya, ejerciendo su profesión, se había presentado con una amiga ya en la época de la Segunda Guerra Mundial en uno de los guetos que existían en Varsovia. Pero su principal función allá, o su intención, era salvar a los niños que estaban siendo metidos en el gueto. Ella ingresó ahí con su amiga aludiendo que había una posible epidemia de tifus. E ingresó ahí, pero su intención, como les digo, hermanos, era salvar a la mayor cantidad de niños, porque los niños eran separados de sus padres, como conocemos en la historia, ¿no? Los padres eran llevados a campos de concentración o estos guetos y finalmente eran eliminados.
Entonces ella hizo gestiones para que estos niños pudiesen cambiar inclusive sus nombres, los sacaba de los guetos en bolsas, en cartones, en ambulancias. Se dio muchas formas de salvarlos, arriesgando su vida, porque esto no era nada fácil. ¿Saben? Logró salvar a 2.500 niños. Y les guardó sus nombres en botellitas para que si un posible futuro reencuentro con sus padres, cosa que no se dio, lastimosamente en la mayoría de los casos, pudieran ellos reconocer a sus padres. Pero bueno, pasaron los años y lastimosamente en 1943 los policías alemanes descubrieron lo que estaba haciendo ella. Y sufrió muchas cosas, sufrió torturas, la habían hecho sufrir demasiado, hasta le quebraron las piernas, los brazos, pero ella no dijo nada. Trató hasta el final de salvar a todas las personas que había logrado hacer escapar. Y finalmente, por medio de la ayuda de otras personas, un soldado fue quien le ayudó a ella a escapar, porque finalmente ella fue sentenciada a muerte. Y uno de estos soldados, ayudó a que ella pudiese escapar. En medio de esta historia, hermanos, muchos años después, se dio a la luz a conocer lo que ella había hecho. Y en la publicación de esta historia salió su foto. Y muchos de los niños que ya habían crecido la habían reconocido. Y se acercaron a ella y agradecieron todo lo que hizo en Israel y en su propio país y en su ciudad Polonia. Recibió varios reconocimientos en gratitud a lo que ella había hecho. Y esto es algo muy bueno, hermanos, ¿no? Aquí hay algo que debemos, y en lo que quiero enfatizar es esto, que muchas veces las personas hacen todas estas cosas buenas desinteresadamente, buscando el tratar de ayudar. Y qué bueno es ser agradecidos con esas personas. Qué bueno es no ser lo contrario, ser ingratos. Y muchas de estas personas, inclusive ella estuvo a punto de recibir el Premio Nobel de la Paz, pero no se dio así. Ella jamás lo había buscado y murió a los 98 años, vivió muchos años. Pero lo lindo de esta historia es que ella pudo recibir esa gratitud de las personas, ¿no? Aunque ella tal vez no lo esperaba, pero qué lindo es cuando una persona es agradecida. Su padre en los inicios entregó su vida por salvar a algunos enfermos y esas personas fueron agradecidas con ellas y le hicieron terminar sus estudios. Ella pudo ayudar también. Esto de la gratitud, hermanos, es algo muy bonito y es algo que debe distinguirnos a nosotros como cristianos. Debe ser algo que nos diferencie del resto de las personas. Es algo muy importante para nosotros que vivamos una vida de gratitud. Sin darnos cuenta seguramente en nuestras oraciones, las ocasiones que nos reunimos, repetimos muchas veces esta palabra gracias, ¿no? Mirando el año que ya pasó, posiblemente hay muchas cosas con las que no estemos satisfechos. Pero conocemos de memoria ese pasaje en Romanos 8:28 que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios quiere que enfoquemos nuestra mirada en eso, que miremos las cosas con gratitud, que si bien hay cosas malas, pues eso también nos enseña a confiar mucho más en el Señor, a volcar mucho más la mirada en Él. Y por otra parte, hermanos, esta es la parte buena de la gratitud. Hay la otra parte mala, ¿no? Que es la ingratitud. Yo no sé si hemos vivido alguna vez alguna situación con alguna persona, pero es algo desagradable. Hay un pasaje bastante conocido también que está en Lucas y quiero que vayamos ahí, por favor. Lucas 17. Y aquí es una historia acerca de una enfermedad también y son los leprosos. Los 10 leprosos que fueron limpiados. Vamos a leer los versículos 11 al 19, por favor. Aquí está esta historia. Lucas 17, versículos 11 al 19. 2 y 3. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, entre paréntesis, qué importante es que el Señor, cuando Él hace los milagros, no se enfoca tanto en el milagro, siempre habla de la fe. Eso es algo muy lindo. Ese es el milagro más grande, la salvación que tenemos, haber sido limpiados del pecado que nos tenía condenados a muerte. Pero en esta historia, hermanos, vemos que hay 10 enfermos, 10 leprosos, una enfermedad terrible. Eran marginados, excluidos de la sociedad. ¿Cómo una persona que estuviese tan alejada, sufriendo una enfermedad, no podría estar agradecida, no? Seguramente los otros 9 en este relato tampoco podríamos decir que no estuviesen agradecidos. Seguramente estaban, ¿no? Pero no lo demostraron, no lo expresaron, se fueron. Y eso es algo que debemos aprender también nosotros. El Señor hace cuántas maravillas en nuestras vidas. En el año pasado de lo que hemos podido vivir, hermanos, cuántas cosas le podemos agradecer al Señor. Pero también no se debe quedar solo ahí, sino debemos hacer algo para retribuir al Señor por esas cosas. Y en esto, hermanos, dice, respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta actitud es tan importante, que nosotros seamos agradecidos. Que a nosotros alguna ocasión nos digan que somos ingratos, pues nos debe sacudir, porque eso no es algo bueno para un cristiano. Más bien es un símbolo del impío, de las personas que no conocen a Dios. Si leemos lo que dice 2 Timoteo, vayamos por favor al capítulo 3, versículos 1 al 5, vamos a observar este detalle. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. En algún comentario, en un libro de John MacArthur menciona que la ingratitud es uno de los peores calificativos que le pueden dar a una persona. Es así de cortito, pero creo que es verdad. Que a una persona le digan que es ingrato, y hay la ingratitud de muchas formas, ¿no? Podemos ser ingratos con Dios mismo primero, nos olvidamos de todos sus beneficios, pero también podemos ser ingratos con las personas que están con nosotros. Y vamos a ver qué dice en estos versículos 1 al 5. 2 y 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, esto es muy fuerte. Todas estas características menciona y describe a una persona impía. Pero lo que nos debe llamar a la atención y alertarnos
es que dice que también estas personas están en medio de nosotros, inclusive en las iglesias. Por eso es necesario tener en mente siempre esto, ¿no? Que dice que por sus frutos los conoceréis. No todos los que tal vez estamos en una iglesia somos realmente cristianos. El verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y esto es tan importante, hermanos. En este último tiempo, con la mayoría de las personas que conversaba que no son cristianas, lo primero que responden, y de seguro les ha pasado también a ustedes, es que saben, para ser como este cristiano, prefiero no ser cristiano. Que son hipócritas, especialmente dicen eso, que tratan mal a su familia, que tratan mal a su esposa, que tratan mal a sus hijos, que dan lugar a muchas cosas que son del mundo, hablan un montón de cosas. Entonces, eso nos debe hacer pensar que realmente debemos vivir una vida a la cual Dios nos ha llamado. No es una vida de santidad. Hay luchas, sí, pero aquí está el alimento que nos lleva más hacia el Señor, que nos permite vivir en esa santidad. Por eso dice que también debes conocer esto, que en los postreros días, son estos tiempos después de que Cristo ascendió, vendrán tiempos peligrosos los cuales estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Otra característica de ellos dice que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y esto que estamos viendo ahora está aquí también. Son ingratos, impíos, sin afecto natural y continúa. Hermanos, es tan importante que reflexionemos y pongamos atención en este tema. La gratitud debe caracterizarnos como cristianos y no al revés, ¿no? La ingratitud. A muchas personas tal vez alguna vez las hemos calificado o tal vez nos han calificado de ingratos. Eso no es nada agradable. Pero en medio de todo esto, hermanos, hay algo que... hay una palabra muy importante que la he visto mientras estaba preparando este mensaje, y es la palabra amnesia. Al empezar este mensaje les decía que viendo el año anterior, tenemos muchas cosas para agradecer al Señor. Pero si tuviésemos amnesia, nos olvidaríamos de todo y no teníamos por qué agradecer. Parece que a veces hablamos con personas que tienen amnesia, que se olvidan muchas cosas. Amnesia en realidad significa sin memoria, sin recuerdos. Y tal vez conocemos algunas personas que puede que vivan así. Una frase de un predicador que me encantó y quisiera que le prestemos atención, dice así: la memoria es la llave para la gratitud. Y esto es muy cierto. Es tan sencillo. La memoria es la llave para la gratitud. Porque así como en la historia que les compartí de Irena Sendler, esos judíos que fueron salvados por un padre médico de esta chica, recordaron eso y tuvieron gratitud y le ayudaron en sus estudios. Lo mismo que estos niños que fueron salvados después, en gratitud a que ella los había salvado, fueron y ella recibió mucha ayuda de estos judíos. Entonces la memoria de verdad, hermanos, es algo que nos permite ser agradecidos. Por eso al encarar este nuevo año, hermanos, es necesario hacer memoria de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, no solo el año anterior, sino a lo largo de toda nuestra vida. Y cómo nosotros retribuimos su fidelidad. Creo que eso es muy importante y debemos aprender a cambiar esa actitud si es que no la hemos tenido. Entonces, ser agradecidos sin importar las circunstancias es algo que nos debe caracterizar. Y saben, hermanos, tal vez uno de los mejores ejemplos de esto es el apóstol Pablo. Y es lo que vamos a ver a continuación. El apóstol Pablo sufrió y describe sus sufrimientos de muchas maneras y vamos a ver algunos. Vamos a ver primero 2 Corintios, capítulo 11. Conocemos un poco, ¿no?, de la historia del apóstol Pablo, las pruebas, los problemas que él tuvo que padecer.
Y principalmente ni siquiera fue por cosas o conductas malas que él haya tenido. Era simplemente por predicar el Evangelio. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 28. Cuando nosotros atravesamos distintas situaciones difíciles, complicadas, usualmente lo primero que hacemos es tal vez renegar, ¿no? Y decir, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Le reclamamos al Señor. Pero quiero que veamos cómo el apóstol Pablo enfoca sus sufrimientos. Capítulo 11 de 2 Corintios, versículos 24 al 28. Lo leemos juntos. 2 y 3. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, esto a mí me sorprende realmente, cómo el apóstol Pablo describe y enfoca su situación. Para él no importaba todo lo que sufría, lo importante es cómo estaban las iglesias, cómo podía llevar el evangelio, que era para él lo más importante. El resto de sufrimientos, situaciones difíciles, eran parte de las cosas que tenía que venir en el camino, porque él estaba seguro en quién estaba confiando. En todas estas cosas es tan minuciosa esta descripción, que de los judíos dice que he recibido 40 azotes menos 1, había sido castigado. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, estaba casi moribundo, ¿no? 3 veces he padecido naufragio. Lo podemos leer así, hermanos, pero imaginarnos y vivir algo así es muy distinto. No sé si alguna vez les ha tocado estar perdidos en algún lugar o sentirse desolados, mucho más si es en el mar. La fuerza del agua, de la naturaleza es tremenda. Y él tuvo que estar 3 veces, dice, he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y esto igual me llama la atención. Qué terrible eso, ¿no, hermanos? Y es por eso que Dios nos ayuda a través de su palabra, que nosotros cambiemos nuestra mente, nuestra mirada. Que muchas veces decimos, y vamos a la iglesia, venimos tal vez a la iglesia y tenemos tal vez alguna mala experiencia con algún hermano, alguna persona. Y nos decepcionamos y decimos, no, ya no quiero saber nada porque los cristianos son así. Tengamos en cuenta que el Señor nos muestra que no todos son de la fe, aunque estemos en la iglesia. Y que lo importante es poner la mira en Dios, en su palabra, y Él nos va a dar discernimiento. Entonces, dice además, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Hermanos, esto igual me hace preguntar. La situación del país en las noticias todo lo que leemos está difícil. Pero hermanos, a pesar de haber atravesado situaciones difíciles el año pasado, creo que nunca nos ha faltado el pan, el alimento, un lugar donde descansar. Tal vez hay tribulaciones, sí, pero hay tantos motivos para agradecer, y el apóstol Pablo por eso recuerda todo esto: en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Hay tantas cosas, y estos padecimientos que describe Pablo nos enseñan a nosotros a enfocarnos en Dios.
a depositar nuestra fe y confianza absolutamente en Él. Dice además en 2 Timoteo, un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, que entre otros sufrimientos y padecimientos que Él había atravesado, estaba este también. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Lo leemos juntos, 2 y 3. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esto, hermanos, refleja y resume tal vez lo que podemos leer, y si gustan lo pueden leer en sus casas también, este relato en Hechos 16 y en el capítulo 28, de las veces que el apóstol Pablo fue encarcelado, solo por predicar el Evangelio. Qué injusticia, ¿no? Así como a José lo encarcelaron injustamente por algo que no era verdad, pues el apóstol Pablo, por predicar el Evangelio, fue encarcelado y pasó mucho tiempo en la cárcel. Y fue tratado de esta manera, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios nuestra presa. Otra vez él recuerda, ¿no? Puedo estar preso, puedo atravesar dificultades, pero ¿qué es más importante? Predicar la palabra de Dios. Ese enfoque que tenía el apóstol Pablo asombra realmente, pero esa fortaleza, como vamos a ver un poco más adelante, no provenía de él, porque todo proviene de Dios. Entonces, hermanos, en medio de todos estos sufrimientos de Pablo, qué difícil es ser agradecidos, ¿no? Y eso es lo que quiero que entendamos con esta sección. Cuando atravesamos las dificultades, pruebas, lo primero que hacemos, como dije hace un momento, es a veces reclamarle al Señor. Pero qué distinto es cuando tenemos su palabra, conocemos más su palabra, las cosas cambian y más bien agradecemos al Señor. Y eso es lo que Pablo nos demuestra. Él, en el tiempo que estuvo en la cárcel, escribió las epístolas carcelarias. En vez de deprimirse y sumirse en el sufrimiento, él seguía escribió Colosenses, Efesios y Filemón. Y hay tanto por rescatar ahí. Filipenses habla bastante del gozo y en esas circunstancias. Y habiendo padecido tanto, Pablo habla acerca de la gratitud. Casi en todas sus cartas él hace énfasis y vamos a leer algunas de estas porciones. Vayamos a Efesios capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a leer los versículos 17 al 20. Y aquí está dando algunas instrucciones para que andemos, dice, como hijos de luz. Y vamos a leer qué dicen los versículos 17 al 20. 2 y 3. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones, dando ahí está, hermanos, esta actitud que debemos tener, dice, ¿no? Por tanto, que no seamos insensatos, no vivamos sin sabiduría, sino seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en la primera porción que hemos leído en Tesalonicenses decía que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere que cumplamos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, algo que hemos podido hacer ahora, ¿no? Cantar, alabar al Señor, pero que eso no se limite solamente a los domingos. Y el 20 dice, dando siempre gracias, no es ocasional, hermanos.
y esto enfatiza también, no es cuando las cosas solamente nos van bien, es siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese contraste, hermanos, Pablo sufrió tanto, padeció tanto, pero en sus cartas habla acerca de ser agradecidos. Aquí vimos una porción. Filipenses 4, un poco más adelante, también conocemos esta porción. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Lo recordamos y esto también nos refresca algo que debemos tener en cuenta para encarar este nuevo año, porque es tan importante, hermanos. A veces vivimos el día a día sin una pausa y vivimos en afán. Pero aquí dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, es un llamado a confiar en Dios, a no afanarnos, a no depender en nuestras fuerzas, a descansar en Él de una forma que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, ¿no? Hermanos, muchas veces sé que esto sí es algo en lo que todos debemos trabajar y mejorar. Muchas veces oramos, damos gracias tal vez por los alimentos que tenemos, por un nuevo día, no sé, pero saben, hermanos, es tan distinto tener toda oración y ruego. Es realmente tener esa actitud como de un niño cuando desea realmente algo, ¿no? Se desespera, ruega a su papá. Eso es lo que el Señor quiere cuando nosotros sentimos afán, eso que es tan perjudicial para nosotros. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, porque no importa la situación, debemos ser agradecidos, el Señor está en control. Y el resultado es el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tan ilógico parece. Eso asombra tal vez a algunas personas y pueden decir, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de tantas dificultades que estés atravesando, cómo puedes sentir tranquilidad, paz o hasta gozo? Eso es porque Dios está en nosotros, Cristo mora en nosotros y dependemos de Él. Él tiene control. Y Él dice que cuida y nos da paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Posteriormente, ¿qué dice Colosenses? Capítulo 1, versos 10 al 12. Ahí un poco más adelante. En el capítulo 1, versículos 10 al 12. Habla acerca también aquí de la gratitud. Leemos juntos, hermanos, 2 y 3. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay tantas menciones acerca de dar gracias y tantos motivos que en este dice que debemos, con gozo, dice el verso 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si no fuese por Cristo, realmente viviríamos lo que mereceríamos, ¿no? La paga del pecado dice que es muerte y estaríamos condenados realmente, pero por lo que el Señor hizo, seamos agradecidos y vivamos de la manera que Él quiere, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice el verso 10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Debemos también ser agradecidos. Segunda Tesalonicenses, hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso más
ya para la recta final de esta meditación. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos dar gracias también por nuestros hermanos. El versículo 3, lo leemos juntos, 2 y 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esa actitud, hermanos, si hemos notado, casi siempre va ligada a esta palabra gracias con siempre. Es algo que el Señor quiere que sea constante en nuestras vidas. Y acá dice que debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Debemos dar gracias también por nuestros hermanos y por su crecimiento. Eso es algo muy bonito que podemos hacer también. Primera Timoteo capítulo 1, un poco más adelante, versículos 12 al 14. Y hace rato, cuando hablábamos de los sufrimientos de Pablo, él siempre se enfocaba en que debería predicar el Evangelio, que si él está preso, la palabra del Señor no está presa. Esa fortaleza, ¿de quién provenía? No de sus fuerzas, y aquí está agradeciendo justamente por eso. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, leemos juntos, 2 y 3. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hermanos, esta también es una actitud de humildad, ¿no? Decir, realmente aquí no hay mérito en mí. Si estoy donde estoy es gracias a Dios. Y eso es lo que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y hermanos, de manera personal, yo puedo decir lo mismo. Hermanos, somos falibles, tengo errores, el Señor lo sabe, pero es solamente gracias a Él que permite que estemos compartiendo aquí su palabra, permite que estemos reunidos acá. Él nos fortalece, permite que a pesar de que hemos pasado una pandemia en la que hemos perdido tal vez a muchos familiares y seres queridos, pero en su voluntad está que, si bien con ciertas dificultades, no sé de qué tipo, tal vez económicas, de salud, hay muchas dificultades, pero seguimos aquí de pie, seguimos aquí reunidos, seguimos aquí alabando al Señor, conociéndole más de su palabra, y aprendiendo que debemos ser agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. Y bueno, en Romanos 6, capítulo 17, también habla acerca de la gratitud. Y creo que hay tanto por agradecer, pero esto es algo muy importante por lo cual tenemos nosotros que agradecer. Capítulo 6 de Romanos, versículo 17. Y lo leemos juntos, 2 y 3. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermanos, si de algo podemos tener la mayor gratitud, es de que el Señor nos ha librado del pecado y de la muerte, y que somos hijos de Dios, y que Él nos ha adoptado, y que somos hijos suyos, sin haberlo merecido. Es todo por gracia. Y por eso es que debemos estar agradecidos, y así como hemos mencionado hace un momento, es como nosotros también debemos preguntarnos cómo podemos retribuirle al Señor todo eso que Él nos da, de pura gracia. Él actúa así con nosotros. Quiero que leamos, hermanos, el Salmo 103. Salmo 103, versículos 1 al 5.
¿Recuerdan la frase, la pequeña frase que les mencioné hace rato acerca de la memoria? Así es nuestra memoria, es muy frágil. Y lo voy a repetir para que recordemos, porque decía, la memoria es la llave de la gratitud. Ahora sí, la memoria es la llave de la gratitud, y esto es tan cierto. Y al leer este salmo, justamente dice que no debemos olvidar ciertas cosas, y por eso quiero que lo leamos. El Salmo 103, capítulo 103, versículos 1 al 5. 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, creo que esto, sé que nuestra memoria es muy frágil, pero si hay algo que debemos recordar, es esto, ¿no? Dice, la memoria es la llave de la gratitud. Y teniendo eso en mente, leer este salmo, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvidemos, no seamos ingratos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, porque se renuevan día tras día, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, no nos olvidemos, no tengamos eso que dijimos, amnesia. Recordemos, tengamos presente. Y algo que sería muy bueno que en un ejercicio personal, hermanos, podamos hacerlo, y mentalmente tal vez ahora cada uno puede hacerlo, es hacer una lista de todas las cosas por las que podemos agradecer, poniendo un parámetro del año pasado. El despertar, poder respirar, valorar un lugar donde dormir, valorar qué tenemos para comer. Tal vez no todos están con un trabajo, pero aún así el Señor nos sustenta en su tiempo. Valorar qué tenemos que vestir. Tal vez a veces tenemos un trabajo y no estamos conformes ni con el trabajo, pero seamos agradecidos. Hay situaciones difíciles en cuanto a la salud también, pero recordemos que sí, hay personas que están peor que eso. Y a veces pasa eso en cuanto a la salud, ¿no? Que solamente valoramos algo bueno cuando nos falta. Cuando algo adolecemos en algún tema de salud, recién recordamos qué lindo es estar sin alguna molestia. Pero hay tantas cosas por agradecer. Agradecer porque no solamente por las cosas materiales, sino también las espirituales. Que el Señor, como hemos leído, Él nos perdona nuestras iniquidades, nos ha perdonado, que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados, que somos herederos y coherederos. Si pueden y si podemos, hermanos, podemos hacer una lista para agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y hacer una oración en acción de gracias para justamente retribuir y agradecerle al Señor por su fidelidad. Finalmente, hermanos, leamos lo que dice Filipenses 4, versículos 11 al 13. Tal vez algunos lo pueden repetir de memoria. Es uno de los pasajes tal vez igual más repetidos, pero que nos lleva a recordar, hermanos, que no importa la situación en la que estemos, en Cristo podemos todo. No importa esa situación, en Él estamos seguros. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Y lo leemos juntos. 2 y 3. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, este versículo, que lo conocemos de memoria, justamente tiene esta idea. A veces se lo malinterpreta, pero la intención de este versículo es lo que dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez. Él dice, saben, hermanos, he pasado tantas situaciones en mi vida, he tenido escasez y también he sabido tener abundancia. Pero la clave está en esta palabra. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Tal vez es un poco más, es distinto a ser conformista. Es estar contentos con lo que Dios nos ha dado. A veces queremos más y se cierran ciertas puertas, pero seamos agradecidos, estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Dice él, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es parte de la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él reconoce y agradece que es Cristo quien lo fortalece y es por Él que podemos vivir cualquiera sea la circunstancia que tengamos. Bien, hermanos, pues vamos a hacer justamente lo que hemos visto ahora. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y por lo que hemos visto esta mañana. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.